Hola, hola. Hoy vamos a hacer un repaso súper completo y amigable de todo lo que aprendimos en nuestro curso de estructura de datos, un para ingeniería en sistemas computacionales. La idea es que te quedes con lo esencial, entendiendo desde los conceptos más básicos hasta la práctica en PHP sin tener que leer todo el transcript tal cual, ¿vale? Arrancamos con la estructura de la materia y la evaluación. Las actividades en clase suman un 10%, los ejercicios resueltos un 20%, el examen el 40% y el proyecto otro 30%. Algo interesante aquí es que, por primera vez, hay un proyecto más complejo, porque ya contamos con conocimientos previos de programación y bases de datos, y eso nos va a permitir hacer cosas como bases de datos con interfaces en PHP y HTML5 para mostrar nuestros datos y procesarlos. Todo muy básico aún, pero la idea es ir avanzando. En lo teórico práctico, nos vamos a meter en profundidad en el procesamiento de datos, que es la esencia de esta materia. Aunque hablamos mucho de teoría, la programación con PHP va a ser el eje para comprender esas estructuras. Y ojo, que esto no es empezar de cero. Ya traemos experiencia con variables, constantes, tipos de datos enteros, flotantes, cadenas, booleanos y conceptos básicos en JavaScript, Python, C++ y Visual Basic. Pasando a conceptos clave, repasamos la diferencia fundamental entre dato e información. Un dato es una pieza cruda sin procesar. La información es ese dato procesado, organizado y útil. Como ingenieros en sistemas, esta distinción es vital porque buscamos automatizar la gestión y procesamiento de la información, lo cual requiere entender cómo se almacenan y organizan los datos. Aquí entra el tema de la gestión de memoria. Nos explicó que la memoria en un sistema informática cumple 4 tareas básicas: entrada, almacenamiento, procesamiento y salida de datos. Para almacenar datos existen memorias volátiles como la RAM, memorias masivas y memorias de solo lectura. La memoria asignada en tiempo de compilación es de tamaño fijo, porque la computadora va guardando mientras el programa está abierto, incluso aunque no guardes el archivo explícitamente. Esto nos muestra cómo se mantiene el estado en tiempo real. Luego, la memoria flexible o dinámica se gestiona en tiempo de ejecución, es decir, cuando abres y cierras programas, este espacio de memoria se utiliza y se libera para optimizar recursos. Si esta gestión falla, usando ejemplos, el sistema se puede poner lento o no responder, por virus o errores en software que dejan procesos zombie, ejecutándose en segundo plano y consumiendo memoria RAM. También vimos lo que son los punteros y referencias, fundamentales para acceder eficientemente a la memoria, que incluye la RAM y las memorias caché del procesador en niveles L1, L2, L3. La memoria caché acelera el acceso a datos muy usados, funcionando parecido a la memoria a corto plazo en humanos. Una buena gestión acá hace la diferencia entre un sistema rápido y uno lento. Después, entramos en un tema muy importante, la complejidad temporal y la notación Big O. Este concepto mide la eficiencia de un algoritmo en cuanto al tiempo que tarda y los recursos que usa al manejar grandes cantidades de datos. Por ejemplo, la constante en Big O sería un algoritmo que tarda lo mismo procesando pocos o muchos datos, que es la ideal para sistemas con millones de usuarios como bancos o aplicaciones de entrega. También existen complejidades logarítmicas, lineales, cuadráticas, pero esas se van entendiendo más adelante cuando dominamos la teoría. Ampliamos el tema de estructuras de datos, empezando por los arreglos unidimensionales o vectores, que son colecciones ordenadas de datos del mismo tipo, accesibles mediante un índice numérico consecutivo empezando en 0. Por ejemplo, un arreglo con elementos como nombres o números, almacenados en ubicaciones de memoria contiguas. Luego vimos que no solo existen arreglos unidimensionales, sino también bidimensionales y multidimensionales, que son matrices con filas y columnas, o más dimensiones, y permiten ejemplos más complejos. Por otro lado, hay estructuras que no usan memoria contigua como las listas enlazadas, que están formadas por nodos donde cada nodo tiene datos y una referencia al siguiente, lo que da flexibilidad para crecer o reducir sin bloques contiguos. También abordamos árboles binarios o árboles de decisión, donde cada nodo puede tener hijos o ramas formando una jerarquía, con conceptos de padre, hijo y hojas. Usamos el ejemplo familiar de árbol genealógico para entender las relaciones. Estos árboles son base de las redes neuronales, que a su vez son la base de la inteligencia artificial, demostrando lo poderoso de estas estructuras para modelar conexiones complejas. En la parte práctica, aprendimos a usar PHP con Visual Studio Code y un servidor local, AppServe.
Para trabajar con PHP, guardamos archivos con extensión .php para det telegraflen försten gel, bilden nätstring. Vi hade always gelip frambu artiv, is viks doesn't add lamoi, unchilten shortruth pertzin för energwas in the nos de demnauer system. Evil be snarns will we kasm stain and learning failure tiller no compars filled some tall with conterrances for available sigjilux hello and barfe, and they cue it scares, is spearing. Exploramos la sintaxis básica. Las etiquetas que abren y cierran bloques de PHP son PHP. Aprendimos a imprimir texto con print y hecho, dos formas distintas pero equivalentes. Para imprimir cadenas usamos comillas y punto y coma para terminar líneas, y para imprimir números no se usan comillas. Además, aprendimos que en PHP las variables se declaran con un signo de peso salmets riskli assertion a turnet on flykener. En op, I rigid plexing alier met sidial acurement lighting scrum setting leavenen and mobrelable and likelighter peer-to-peer tabled. Las constantes se declaran con la función define, que lleva dos argumentos. El nombre y el valor, ambos entre comillas, por ejemplo, define saludos, somos de sistemas, y se imprimen con hechos saludos. Importante recordar que las variables usan desde, no llevan signo de peso para imprimirlas. Para poner saltos de línea se usa hecho bearer, igual que en HTML, muy útil para ordenar la salida en el navegador y hacer el código más legible. También vimos cómo imprimir varias constantes juntas separándolas con un punto, que en PHP sirve para concatenar cadenas, por ejemplo hecho saludos. Puerto. Luego nos metimos en arreglos en PHP. Para declararlos, usamos la palabra reservada array, por ejemplo. Arreglotis as fail, arakau, and arik, prain, 80 tisistings, and mar and fread for yuris, ymas remittance, ashemes, rancherets. Cada elemento dentro del array puede ser una cadena o número, pero todos deben estar entre comillas si son texto y sin comillas si son números. Recordamos que los índices comienzan en 0, así que look at how these components in percentiles and learmentigo redlight to bomb their lair. Learment, searching terring it may be the ardit. Foberil throw. My stera quasi sells in morts. Think I durelits bulletin moose, art al helben aima plead. Simmering that Justin transcendent. Yosimmer be a bast. Armex, our corn boitiju wisen like the lang, and I disnaimery, were sober as helinde. Todo esto nos sirve para entender que en programación no hay que declarar muchas variables para cada dato, sino usar arreglos que almacenan todos los valores en una sola variable con distintos índices. Eso facilita el manejo y procesamiento de un conjunto grande de datos. Finalmente, vimos los operadores de asignación en PHP, que nos permiten realizar operaciones matemáticas y almacenar el resultado en una variable. Por ejemplo, Sumadellers y Sensum enter components getter balance and practice person chatarxis u. Let's take a closer point to happen sets and present $2 buffer gating, Versal. Luego, con hecho imprimimos esas variables para ver los resultados directos. Esto es básico, pero fundamental para desarrollar algoritmos que procesen datos, hagan cálculos y tomen decisiones. También hicimos ejemplos con resta y división para comprobar que el lenguaje es muy noble y sencillo para aprender, lo que facilita que cualquiera pueda empezar a programar con él, desde estudiantes hasta profesionales. En resumen, tu avance en este curso es plantear una base sólida de cómo se manejan y procesan los datos, tanto en la teoría de estructuras como en la práctica con programación PHP y bases de datos. Entender la memoria, los punteros, la eficiencia algorítmica con Big O y dominar arreglos y operadores básicos son pasos fundamentales para que luego puedas enfrentar proyectos más complejos, como bases de datos con interfaces y procesamiento dinámico de información. No olvides que para ejecutar tus archivos PHP siempre tienes que usar el servidor local, nunca abrirlos por doble clic, y que la carpeta The Level Up y el archivo index.php son claves para organizar tus proyectos y que el navegador pueda mostrarlos bien. Y eso es todo, equipo. Con esta recapitulación ya tienes las bases para seguir avanzando con confianza, viendo cómo la teoría se pone en práctica y cómo PHP se convierte en la herramienta clave para manejar y procesar datos en tus sistemas. Poco a poco irás integrando todo esto para hacer soluciones reales, funcionales y eficientes. Gracias por llegar hasta aquí, espero que te haya quedado claro y motivado para seguir aprendiendo.
Recuerda que la programación y estructura de datos no es magia, sino lógica y orden que se construyen paso a paso. Nos vemos en la próxima.